Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver un poco la clasificación de las turbinas de vapor. Una de las clasificaciones. Por supuesto que hay otras también, pero vamos por lo sencillo nosotros. Después vamos a ir complicando. Vamos a esperar un minuto, los compañeros se estaban uniendo a la clase. ¿Cómo? Si podemos esperar un minuto porque los compañeros se están uniendo a la clase. ¿No? Bueno, me dan una señal entonces para que pueda comenzar a hablar, ¿sí? Ya, profe. Tu micrófono. Ya. Hola, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha, profe. Bueno, continuamos entonces, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, las turbinas de vapor tienen una serie de clasificaciones, pero dentro de esas clasificaciones vamos a ver, por ejemplo, por la dirección del movimiento del vapor en relación con el rodete. Ustedes se acordarán cuando hicimos también la clasificación de las turbinas hidráulicas. Teníamos también más o menos una clasificación algo similar. Por ejemplo, tenemos por la dirección del movimiento del vapor con relación al rodete, o sea, relación al eje. Puede ser una de las clasificaciones, un tipo. Por la forma de actuar el vapor en el rodete, otro tipo de clasificación. Tenemos otro tipo de clasificación que es el de acuerdo al número y clase de escalonamientos. Y otra clasificación es de acuerdo al número de álabes que reciben el vapor, de acuerdo a las condiciones del vapor de escape de la turbina y el estado del vapor a la entrada de la turbina, al entrar en la turbina. Bueno, creo que ya estamos todos, entonces podemos comenzar con la primera. De acuerdo a cómo se mueve el vapor en relación al rodete, tenemos estas clasificaciones. Turbina del tipo axial, en la que el vapor se mueve dentro del rodete en dirección aproximadamente paralela al eje de la turbina. O sea, el vapor se mueve paralela al eje de la turbina. Así en resumidas cuentas. Las radiales son aquellas turbinas en las cuales el vapor se desplaza en sentido perpendicular al eje de la turbina. Y las turbinas tangenciales, el vapor se desplaza tangencialmente al rodete, es decir, en forma muy parecida a como el agua incide en el caso de una turbina Pelton, una turbina hidráulica Pelton.
De acuerdo a la forma de actuar el vapor en el rodete, tenemos la siguiente clasificación. Turbina de acción, cuando el vapor se expansiona únicamente en los órganos fijos, es decir, en las paletas directrices y toberas, y no en los órganos móviles, es decir, en los álabes del rodete. Por lo tanto, la presión es la misma sobre las dos caras del rodete. La turbina de reacción, cuando el vapor se expansiona también en el rodete, o sea, en los órganos fijos y también en el rodete. Es decir, la presión del vapor en la entrada del rodete es mayor que a la salida del mismo. Ustedes vieron el gráfico cuando vimos los tipos de escalonamiento. En el caso de las turbinas mixtas, cada una parte de la turbina, cuando una parte de la turbina está construida como acción y otra como de reacción. Habíamos dicho que las turbinas mixtas normalmente son todas las turbinas modernas de las centrales termoeléctricas, por aprovechar justamente las características de los dos tipos de turbinas principales, la de acción como la de reacción. De acuerdo al número y clase de escalonamiento, tenemos turbina de un solo rodete, turbina de varios rodetes. De un solo rodete estamos hablando de las turbinas del tipo Laval. La de varios rodetes, en la que según la forma de los escalonamientos se pueden subdividir otra vez en escalonamiento de velocidad, escalonamiento de presión y turbina con escalonamiento tanto presión como velocidad. Según el número de álabes que recibe el vapor, entonces tenemos turbina de emisión total cuando el vapor llena totalmente los álabes del distribuidor. Tenemos las turbinas de emisión parcial si el vapor llena solamente una parte de estos álabes. Entonces, se estarán dando cuenta que este tipo de turbinas también, de acuerdo a de acuerdo a la cantidad de vapor que reciben, entonces puede ser la emisión total o parcial. El de total tenemos un tipo de turbina turbina hidráulica que habíamos estudiado. Recuerden un poco otra vez. Por otro lado, tenemos, de acuerdo a las condiciones del vapor de escape, o sea, la salida ya. Estas turbinas pueden ser turbinas de escape libre, lo que el vapor trabajado pasa directamente a la atmósfera. Por lo tanto, al salir directamente a la atmósfera, la presión de escape es igual a la presión atmosférica. La turbina de condensador. Si a la salida de la turbina el vapor pasa a través de un condensador, en donde se condensa y disminuye su presión y temperatura. En estas turbinas, la presión de escape de vapor es inferior a la atmosférica. Es decir, existen turbinas, cuando tenemos turbinas múltiples, tenemos extracciones de vapor en varias etapas. Por ejemplo, si tenemos una turbina compuesta de alta presión, media presión y baja presión, vamos a estar viendo las extracciones de vapor trabajado para enviar, que va otra vez a la caldera y posteriormente vuelve otra vez a la siguiente etapa, sobrecalentada. Entonces,
A ese tipo de turbina se le llama turbina de condensación. Las turbinas de contrapresión es otro tipo de turbina. Si la presión del vapor de escape del vapor, si la presión de escape del vapor es superior a la presión atmosférica. En estas turbinas, el vapor de escape en estas turbinas normalmente se conduce a través de dispositivos especiales para su posterior utilización, por ejemplo, en calefacción, alimentación de turbinas de baja presión, etc. Por otro lado, tenemos las turbinas combinadas, en la que una parte del vapor se sustrae a la turbina antes de su total utilización, empleándose esta parte sustraída para calefacción u otros usos. Ese otro uso se refiere, por ejemplo, si tenemos un turbo de vapor, turbo generador de vapor en una industria, la parte sustraída se puede utilizar para procesos proceso industrial. El resto del vapor continúa su evolución normal en el interior de la turbina y a la salida pasa a la atmósfera o al condensador, normalmente al condensador. En nuestro caso, por la razón que habíamos visto, que las turbinas para conservarlas tenemos que utilizarlas con, no solamente las turbinas, sino también las calderas, utilizar con agua tratada. Y eso tiene su costo, entonces tenemos que cuidar ese detalle también. Si se tiene en cuenta el estado del vapor a la entrada, las turbinas de vapor pueden ser turbinas de vapor vivo cuando el vapor de entrada procede directamente de la caldera. A su vez, las turbinas de vapor vivo pueden ser de vapor saturado y vapor recalentado. En cierta medida estamos hablando de estos detalles a medida que estamos describiendo los tipos de turbinas. Las turbinas de vapor de escape, cuando se utilizan la energía contenida en el vapor de escape de otra máquina térmica, por ejemplo, la máquina de vapor, estamos hablando de una máquina alternativa de vapor, una turbina de contrapresión o otro tipo de turbina de gran potencia. Entonces, casi siempre estas turbinas son de vapor saturado. Normalmente cuando se habla de la recuperación de vapor de escape de otro, estamos hablando en cierta medida en cierta medida hablamos de cogeneración, ya que por un lado estamos generando calor, estamos transformando ese calor en trabajo y por otro lado estamos utilizando la energía calorífica otra vez para otro uso, como ser, por ejemplo, calefacción principalmente. Acá tenemos un corte de una turbina con condensador de un solo cuerpo. Se dan cuenta acá, este conjunto es la turbina propiamente. Todos los álabes fijos van, ustedes ven acá, o sea, la proyección del vapor, acá tenemos las toberas, o sea, el dispositivo de control de la entrada del vapor a la turbina. Acá tenemos la primera etapa de álave motriz, le sigue la etapa de álave directriz y así sucesivamente. Todos los pasos interruedas van intercalados a los álaves directrices. Y el vapor trabajado, a medida que transcurre por los conductos de la turbina, ustedes se dan cuenta que los álabes van aumentando de tamaño, justamente para aprovechar a lo máximo la energía de presión del vapor y su velocidad. El vapor trabajado sale por este sector y va al condensador. Bueno, la representación esquemática de una turbina de reacción. Ya vimos cómo se proyecta el vapor por los conductos de los álabes motrices y directrices, que se expande totalmente en la primera etapa y va
perdiendo presión en las etapas sucesivas. La velocidad del vapor varía poco en los conductos de la turbina. Y acá vemos la disposición de los álabes. Bueno, acá tenemos el corte de una turbina generadora en la fase de montaje. Y ustedes ven acá, les describí la primera etapa. Esto va a la primera etapa de álave, o sea, de la turbina es de alta presión. Es decir, ustedes ven también, ustedes fíjense bien el tamaño de los álabes, varía poco de tamaño. Y son de varias etapas. Son mucho mayor que la de los álabes de baja presión o de acción. Normalmente las turbinas de gran potencia son de reacción. Acá tenemos la turbina de media presión. Y acá tenemos, ustedes ven acá en los acoplamientos de un rotor con el otro. Acá el de alta presión con el de media presión a través de acá de esta brida de acople. Y a la salida, el vapor trabajado desde media presión. Normalmente el vapor trabajado de la turbina de alta presión se recalienta y vuelve nuevamente a la turbina de media presión. Y la de media presión va a la turbina de baja presión. Ustedes ven acá los acoplamientos necesarios y los puntos de apoyo donde se van apoyados los ejes, los extremos de los ejes se llaman cojinetes. Y ustedes ven la disposición de estos para hablamos de un empuje axial. ¿Qué es lo que se entiende por ese empuje axial? Cuando el generador cuando el conjunto turbogenerador está trabajando, esto tiene un cierto movimiento por la variación de carga. Entonces, esto se va moviendo así en forma axial. Por lo tanto, para compensar ese movimiento, tiene lo que se llama cojinetes de empuje. Normalmente acá, no se nota muy bien acá, pero acá tenemos un conjunto. Además, en la parte de alta presión tienen, además de los cojinetes, tienen sellos especiales para evitar la fuga de vapor hacia el exterior. Entonces acá tenemos una turbina, una parte de la turbina funciona como turbina de alta presión, la otra parte funciona como turbina de media presión y la última tenemos dos conjuntos de baja presión. Normalmente la turbina de baja presión, en la entrada es más pequeño los álabes y va en aumento, son de pocos escalones. Por lo tanto, aprovecha toda la energía de presión la energía cinética del vapor para también servir de apoyo a este conjunto que se llama turbina de montaje tipo Campún o tandem en Campún, ¿verdad? El generador que está accionando esta turbina es de 160 megavatios. Acá vean las turbinas de baja presión en proceso de montaje. Vean ustedes el tamaño de los álabes y también la cantidad de álabes. Y no son muchos. Es importante tenerlo en cuenta. Y vean ustedes acá los puntos de apoyo. Estos son los cojinetes del árbol motor. Y por supuesto, esto tiene otra vez sus sellos para evitar fugas de lubricante. Como ustedes saben, esto trabaja a alta temperatura. La temperatura del vapor es bastante de acuerdo a la presión. De acuerdo al tipo de turbina, tiene una cierta presión y una cierta temperatura. Razón por la cual tenemos que, en lo posible, evitar la fuga de vapor. Por esa razón, vamos a ver unos procedimientos, cómo se pone en servicio una turbina de vapor.
Pero básicamente vamos a ver primero los detalles constructivos, básicamente así en forma eh, lo más resaltante. Tenemos la carcasa de la turbina, normalmente dividida en dos partes por su plano axial horizontal, con las mitades atornilladas entre sí para facilitar el acoplamiento y desmontaje de las carcasas, que contiene el sistema de alabe fijos o distribuidores. O sea, los alabes fijos van por la carcasa. Retornar un poquitito en el siguiente, en la anterior gráfica. Ustedes ven acá eh, los rotores. El siguiente gráfico, acá en este se ve mejor. Los álabes fijos ocupan estos espacios. Entonces, cuando se instala este rotor en la turbina, estos álabes van a estar apoyados en su punto de apoyo, acá es ficticio. Entonces, en la carcasa tiene instalados los álabes distribuidores o directrices, que son los álabes fijos. En cada etapa de alave móvil le precede una etapa de alave fijo. En estos espacios, entonces, va ocupando esos lugares los alaves fijos. En este siguiente, la misma cosa. Acá, en esto, acá. También es importante tener en cuenta como las turbinas de vapor giran a muy altísima revolución. Fíjense ustedes que en su extremo superior, estos están unidos de tal manera para que por la presión del vapor estos no vibren. Porque si vibrasen estos álabes durante el funcionamiento pueden romperse. Y una vez que se rompa un álave, entonces ya esto prosigue su camino y puede dañar otras partes del álave de la turbina. Bueno, entonces la carcasa, normalmente dividida en dos partes en su plano axial. Eso es para facilitar el montaje, el acoplamiento entre los rotores y desmontaje cuando se tiene que hacer verificaciones, reparaciones o mantenimiento. Y estos álabes, o sea, la carcasa contiene los álabes fijos o distribuidores. Normalmente, a ver un poco en esta no vemos, pero en otro gráfico, creo que en el de Caldera habíamos visto una sala de máquinas donde muestra en una central eléctrica donde se encuentra la sala de caldera e inmediatamente la sala de turbinas. Y en la sala de turbinas normalmente se cuenta con un puente grúa que se mueve a lo largo de la sala de máquinas a los efectos en el inicio para el montaje de la turbina, las partes fijas como también las partes de los rotores. Y también para efectuar el acople de los mismos. ¿Por qué? Porque son elementos pesados. Entonces se tiene que contar con equipo pesado como para movilizar estos componentes. El rotor en el que va montado los álabes en rodetes o tambores, con cojinete en los extremos del rotor. Habíamos visto en el gráfico anterior. Un juego de cojinetes fijos en el armazón, o sea, en la carcasa, en los puntos de apoyo, para soportar el eje. Los cojinetes son dos mitades tipo media luna para soportar grandes pesos y cuando está girando estos rotores. Por eso durante la operación, tenemos que cuidar que la lubricación nunca tiene que cortarse. Por esa razón vamos a ver cómo se arranca
normalmente tienen bombas para el arranque inicial que utilizan normalmente una turbinita de vapor o bombas accionados por motores eléctricos, ya sea de corriente alterna o continua. Normalmente en las modernas ya, además de contar con esa turbina, cuentan también con bombas accionadas eléctricamente. En el caso de un bloqueo general de la central, entonces pueda moverse rápidamente a través de los generadores de emergencia que normalmente debe contar una central eléctrica. Un sistema de mando y válvulas para regular la velocidad y la potencia de la turbina, modificando el chorro de vapor, un sistema de lubricación de los cojinetes y en casi todas las máquinas un sistema automático conectado con los mandos para actuar sobre las válvulas de regulación. Normalmente los servomotores para controlar la entrada del vapor a la turbina, hoy por hoy ya son todos automatizados. ¿Por qué razón? Porque el, el operador, si son operados manualmente, tiene que estar supeditado, bien coordinado la operación con el operador de la central y se tarda mucho para sincronizar muchas veces si no son prácticos los operadores. Entonces normalmente se va a necesitar de un operador de turbina y un operador de la central. En cambio, si los mandos son automatizados a través de un computador, hoy por hoy ya a través de computadores, ya se hace la sincronización y las regulaciones respectivas. Independientemente, siempre hay un controlador ahí para ver si hay fuga u otro detalle que pueda aparecer durante la operación. Por eso hablamos de un sistema automático conectado con los mandos para actuar sobre la válvula de regulación. La válvula de regulación actúa sobre la válvula que controla flujo de vapor a las turbinas. ¿Cómo se controla la potencia, la frecuencia? En el caso de una turbina de vapor en una central termoeléctrica. Ya vimos nosotros para centrales hidráulicas que modificando el chorro o sea, caudal de agua que circule por la turbina, nosotros estamos modificando la potencia que entrega la turbina y controlando la frecuencia, controlando la velocidad de la turbina. ¿Por qué? Porque la turbina es la máquina motriz del generador. Si varía la velocidad de la turbina, varía también la velocidad del generador. Al variar la velocidad del generador, varía también la frecuencia. Por otro lado, entonces constantemente, cuando hay mucha variación de carga, es muy importante que las válvulas de regulación sean automatizadas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera se está controlando tanto la potencia, frecuencia, como también la tensión de salida. También es importante recalcar acá el acoplamiento que asegure la conexión mecánica con el generador que va a accionar. Entonces, vimos en el gráfico que todos los rotores tienen una brida de acople. Eso está ya bien calculado y va en sus lugares respectivos para justamente para la cuestión dinámica del rotor. Tenemos que darle también el torque necesario uniforme a esos pernos de acoplamiento o burlones de acoplamiento. Las conexiones para las tuberías. Esto se refiere a las tuberías de vapor que conducen vapor desde de los generadores o calderas hasta el sistema de espacio que conduce fuera de la caja de la turbina.
También tenemos que mencionar los dispositivos especiales para evitar la fuga del vapor de la turbina, ya que se trata de una máquina térmica y fuga de aceite a una cierta temperatura puede inflamarse fácilmente. También es importante conversar un poquitito cómo se ponen en marcha las turbinas de vapor. Ponemos como ejemplo un turbogenerador de vapor. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que generar vapor de agua. ¿Y dónde se genera vapor de agua? En las calderas. Es decir, nosotros tenemos que tener vapor generado en las calderas en las condiciones de presión y temperatura de acuerdo a las condiciones nominales de los datos de placas de la turbina. Entonces, con esas condiciones nosotros tenemos que alimentar vapor a la turbina de vapor. Entonces, para poner en marcha la turbina de vapor, primeramente se pone en marcha la bomba de circulación de agua de refrigeración de del condensador. También abrir agua refrigerante de los refrigeradores de aire, aceite. Se pone en marcha la bomba auxiliar. Normalmente se pone en marcha la bomba auxiliar para lubricar ya las partes que van a girar. Normalmente tiene un dispositivo automático o pequeñas turbinas con un dispositivo mecánico que se hace manualmente el giro de la turbina antes de su arranque. Se debe poner en marcha los eyectores de vapor y elevar el vacío poco a poco. Los eyectores son bombas de vacío. Entonces hay que elevar el vacío en los conductos de nuestra máquina motriz de vapor y elevar el vacío poco a poco. Se tiene que poner en marcha la turbina en vacío, normalmente al 25% de su rotación, y comprobar que los cojinetes, o sea, los puntos de apoyo del rotor, no se recalienten, tanto de la turbina como también del generador. Y que la junta de los cojinetes sean herméticas, o sea, estancas, ¿no? Que no tengan fuga de aceite. Aumentar la velocidad de la turbina hasta la mitad de su velocidad normal y dejarla girar en esta forma durante un cierto tiempo. ¿Para qué se hace esto? Este proceso se llama cranquear la turbina o el rotor de la turbina, ya que se trata de una máquina térmica y las máquinas térmicas, su rotor no tiene que estar en una posición por mucho tiempo y menos todavía cuando el turbogenerador sale fuera de servicio. Entonces, en la central normalmente, de acuerdo al tamaño, estos dispositivos, estas turbinas tienen que contar con un elemento que le llaman trinquete de tal manera para hacer girar el rotor por lo menos un 45 grados cada intervalo de tiempo. Pero también se puede recurrir a elementos ya automatizados y temporizados que haga girar el rotor en forma continua normalmente en las primeras 48 horas es fundamental que el rotor no quede en una posición. Ahora, si tiene que entrar en servicio otra vez en las próximas horas, lo mismo tiene que estar en operación este dispositivo que le haga girar el rotor. Una vez que el rotor gire a la mitad durante el cierto tiempo y no tiene vibración elevada, entonces se pasa a la siguiente fase, que es llevar la turbina hasta su velocidad normal, aumentando simultáneamente el vacío poco a poco. Una vez que la turbina llegó a su velocidad nominal o normal, entonces, por ejemplo, si es 3000 RPM, cuando llegó a 3000 RPM, nosotros tenemos que tener
se sincroniza se hace una verificación general del turbogenerador, se controla la velocidad de la turbina, el caudal, la temperatura del vapor, la velocidad, eso se tiene dispositivo en la central para controlar. Y también se controla la tensión en bornes del generador. ¿Cómo se controla la tensión de bornes? Que tenga la tensión nominal para que entre en paralelo con el sistema eléctrico. Entonces tiene dispositivos especiales para eso, que se llaman elementos sincronizadores. Una vez que el turbogenerador está sincronizado con la red, entonces se pone en paralelo. Una vez en paralelo con el sistema, entonces se tiene que cargar el generador poco a poco hasta lo que dé su capacidad nominal. Bueno. Hasta acá tengo previsto esto. Si tienen alguna consulta, me gustaría escucharlo. Si tienen alguna duda, consulta, entonces lo que nos dijimos en esta presentación, porque nuestras presentaciones son muy cortas, y si tienen alguna duda van a aclarar con el material que les voy a levantar en la plataforma. ¿Estamos? Entonces, cualquier novedad ustedes me pueden escribir en el correo y vamos a ir aclarando las consultas. Preferiblemente si canalicen sus preguntas, no importa sea de quién sea. Lo mismo nos vamos a atender, ¿sí? Entonces, si por ahí no veo el correo, me pueden dejar un mensaje en el celular y le voy a responder. Esto básicamente ya le estoy adelantando cuando tengamos las próximas tareas. Quiero que las dudas aclaren en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque tienen un peso bastante importante para ustedes. ¿Estamos? Y bueno, si no tenemos otra consulta, en la próxima en la introducción le voy a hablar un poquitito también cómo funciona una caldera en una central. Lastimosamente se me perdió esa presentación, caso contrario le hubiera participado yo. Entonces, estoy abierto para cualquier consulta, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, muchachos, les felicito porque salieron no salieron muy mal en la prueba que llevamos a cabo últimamente.